Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Bienvenidos a un nuevo resumen de nuestro sistema informativo de Todo Noticias Digital. Exiliados en Costa Rica piden a la comunidad internacional desconozcan el proceso electoral a celebrarse este próximo 7 de noviembre en Nicaragua, lo que han calificado como una farsa electoral. Denunciar el proceso electoral y tener incidencia a nivel internacional es el propósito de un grupo de exiliados que a través del mecanismo de coordinación del proyecto Hagamos Democracia buscan el desconocimiento de las elecciones en Nicaragua a celebrarse este próximo 7 de noviembre, misma que según los nicaragüenses en Costa Rica carece de credibilidad y garantías para el debido proceso, ya que los representantes de la oposición se encuentran detenidos con acusaciones como lavado de dinero hasta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Esto precisamente es para tratar de que el exilio tenga una mayor incidencia dentro de lo que se está haciendo dentro del país. Lo segundo es que acá que hay más espacio, más libertad, se construya una estrategia propia del exilio que lo pueda compartir con las organizaciones adentro de Nicaragua y que tengamos ya una manera clara de enfrentar al régimen. Los exiliados esperan que la comunidad internacional tome en cuenta los esfuerzos que hacen las diferentes diásporas en el mundo que claman libertad, justicia y democracia. Cuando nosotros hablamos de farsa electoral, estamos hablando de que no hay garantías internacionales y que el régimen está violentando todas las garantías internacionales para que se haga un proceso transparente en Nicaragua. Ya sabemos cuál es el plan del régimen, que es perpetuarse en el poder, y creo que este espacio de concertación de grupos de exiliados va a permitir unificar un discurso y al mismo tiempo de unificar, crear una estrategia que permita sacar a la dictadura. No hay competencia real, no hay una competencia de oposición del régimen, entonces esto va a dar una incidencia en la política nacional como también en la política internacional. En esta segunda fase se desarrollarán otros temas de interés nacional para crear un plan estratégico como la planificación de acciones conjuntas de cara al proceso electoral con los diferentes actores de la oposición interna y con el exilio, el impacto de la crisis del proceso electoral con la migración hacia Costa Rica y otros países, el diálogo con liderazgo de la oposición recientes y exiliados y una evaluación de impacto sobre las votaciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. La situación del periodismo independiente en Nicaragua mantiene preocupado al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El caso salió a relucir durante la presentación de un informe. Durante la presentación del informe Los medios de comunicación en Centroamérica, situación actual y perspectiva, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canaguati, valoró la situación de los medios de comunicación en Nicaragua de muy preocupante, tomando en cuenta el contexto que atraviesa. Canaguati se refirió a la situación de Nicaragua de triste y terrible tras las acciones ejecutadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la prensa independiente. Tras el cierre de medios de comunicación en el país, asegura que su único delito fue ejercer el periodismo independiente, destacando que sin ellos no existiría la democracia. Al mismo tiempo, enfatizó sobre los medios de comunicación en El Salvador, que a criterio de Canaguati están bajo una arremetida por el gobierno de Nayib Bukele. Funcionario estadounidense asegura que la Organización de Estados Americanos debe ir más allá de la condena y la preocupación en el caso de Nicaragua. El encargado de los asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, pidió este martes 19 de octubre a la Organización de Estados Americanos tomar medidas para exigir un cambio democrático en Nicaragua. Según información de la agencia AFP, el estadounidense hizo un llamado a ir más allá de la condena y preocupación, la cual ya ha sido expresada. Tiene que haber una acción clara por parte de los gobiernos de la región para exigir un cambio democrático. Del mismo modo, González aseguró que el gobierno norteamericano ciertamente aumentará la presión económica y política sobre el gobierno de Daniel Ortega y enfatizó que lo más importante es que haya una respuesta contundente de la comunidad internacional para que cualquier actor antidemocrático sea marginado como debería. Eso es más efectivo que las sanciones unilaterales.
Continuamos hablando del mismo tema. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para que en Nicaragua se celebren elecciones justas y transparentes y de inmediato liberen a los precandidatos presidenciales, así como los presos políticos. Con 26 votos a favor y 7 abstenciones, el Consejo Permanente del Organismo Interamericano de la OEA aprobó una resolución presentada por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay sobre la crisis de Nicaragua. La Organización de Estados Americanos también pidió a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre próximo y de los presos políticos. La sesión del Consejo Permanente fue celebrada de forma virtual. Sin embargo, no participó la delegación de Nicaragua, pero en una carta leída por un representante de Managua antes de que se iniciaran las deliberaciones, Nicaragua aseguró que no acepta ni aceptará actos que degraden su libertad. Señalarlo al señor Ortega y decirle, mire señor, sabemos claramente que usted es un dictador, sabemos que va rumbo a elecciones que están viciadas, sabemos que no está ofreciendo las garantías electorales que se requieren para que haya una pristina claridad en torno a las mismas. Lo sabemos. Creemos en su pueblo que está desesperado en las calles diciendo lo que está diciendo. Vemos los medios que ha cercenado. Pero es que nadie ha visto a Sergio Ramírez en Costa Rica declarando. Es que perdió toda credibilidad Sergio Ramírez. Me pregunto, cuando era una autoridad del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tenía una postura y luego ha ido evolucionando y cambiando. Y ahora tiene que aislarse en Costa Rica. Es que no han visto las entrevistas en las cadenas internacionales. Es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua. Yo no estoy entendiendo. Y nos tenemos que quedar duros. Y en la corta va a ganar Ortega. Nos va a ganar la pulseada. Porque por más que hagamos esto, Ortega nos va a ganar la pulseada. Porque al final los dictadores se están eternizando. Este es un problema que estamos teniendo. Por eso cuantos más seamos y haya más conciencia de este asunto y de su profunda gravedad, algún día los vamos a poder doblegar. Pero si seguimos con tibiezas y dudas, es porque no estamos entendiendo la profundidad. Acá hay dictaduras en la región que llevan 60 años, 62 años. 3 tipos, Castro y Díaz-Canel. Y están allí. Y no se puede con ellos. Y siguen. Y Maduro sigue, amigo de algunos, sigue eternamente. ¿Cuánto más tenemos de Ortega y de su señora? ¿Cuántos años más hay que seguir entendiendo que Ortega tiene la potestad de ser un autócrata y hacer lo que se le canta en su país? ¿Cuánto tiempo más? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Solo hablar? ¿Terapia de grupo? No estamos entendiendo la profundidad. Y algunos no solo no la están entendiendo, sino que se están haciendo los distraídos. Las intervenciones de los estados, como hacer ver la falta de contundencia de parte de la OEA en comparación a lo que es la Unión Europea, que han sido más contundentes con sus resoluciones, con su llamado ante Nicaragua, con sus acciones y también el llamado al respeto de los derechos humanos. Esto no es un acto de injerencismo. Esto es un llamado al respeto de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos no es un injerencismo, porque también está contemplado en la Constitución Política, en la Declaración Universal. También se destacaba la preocupación, lo que es la falta de respeto al derecho de la vida, y esto no se tratan de actos de injerencia. Ya lo ha mencionado la Oficina del Alto Comisionado, lo ha mencionado la Comisión Interamericana, quienes visitaron en 2018 y fueron expulsados debido a decir la verdad de la situación actual de derechos humanos. Países también que hacen llamado a un rescate de la democracia, países como Costa Rica, que se sumaron a esta resolución y que conocen de primera mano la situación que vienen viviendo las y los nicaragüenses desde 2018 a la fecha.
El presbítero Vicente Martínez recibió una visita de comisionados de la Policía Nacional de Nicaragua, luego que en unas declaraciones dijo que en Nicaragua no van a haber elecciones, sino votaciones. Decirles que después de las cosas que sucedieron el domingo, que yo dije de las cuestiones de la política, ¿verdad?, de las elecciones, que son un circo, son una falsedad, tuvimos una visita de cortesía de la policía, ¿verdad? Vino el comisionado de Matagalpa, vino el de aquí de Darío, andaba en una camioneta particular. Usted sabe que esas visitas de cortesía son peligrosas. Pero recuérdense, hermanos, que yo no voy a callar las injusticias. Las corrupciones yo no las voy a callar. Recuérdense que ya sabemos, este circo electoral es una realidad que nadie lo va a aprobar y ellos andan buscando cómo la iglesia apruebe. Supuestamente dice que andan visitando todos los párrocos, todos los sacerdotes de la diócesis, y yo he preguntado a otros sacerdotes y me han dicho que no. O sea que la visita fue directamente a mi persona. Uno ya sabe más o menos por dónde ve el camino, ¿verdad? Entonces siempre les recuerdo sus oraciones, porque recuerden que yo me muevo por las comunidades, ando evangelizando, ando visitas pastorales. Por lo tanto, recuérdense, las elecciones son una farsa. Ningún nicaragüense, ningún católico, ningún patriota verdadero va a aprobarlas, porque ya sabemos cuáles son los resultados. Las intimidaciones siempre se dan. Pues recuerden que la voz de la iglesia, la voz de los profetas, la voz de los cristianos no la van a callar. Siempre tenemos que denunciar el mal, le duela a quien le duela. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Como católicos, si nos quedamos callados como iglesia, estaríamos siendo cómplices de las corrupciones, de las mentiras que hacen los políticos en Nicaragua. Así que sus oraciones por mi persona para seguir adelante. Esto fue nuestro resumen informativo. Somos Todo Noticias Digital, noticias que nos unen.